Bueno, ya estamos. A ver. Vamos a ir esperando a ver que se sume gente. Les recuerdo la consigna era que me hagan preguntas para que yo fuera contestando durante el vivo de ahora. Así que, si quieren, hay algunas personas que ya hicieron preguntas, que ahora las voy a responder. Pero bueno, si quieren hacer preguntas, los que no hicieron, aprovechen ahora para hacer las preguntas. Así tenemos eso como guía para ir avanzando. Bueno, a ver. Gracias por los saluditos. A ver, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Voy a arrancar entonces por las preguntas que me hicieron, que me dejaron. Había una de las preguntas que decía cómo hacer para eliminar los pensamientos negativos o los pensamientos tóxicos, algo así decía la pregunta. Los pensamientos negativos, que son creencias disfuncionales. La forma, digamos, de modificarlo es cambiar creencias. O sea, no es como las emociones. Las emociones negativas, las emociones tóxicas se descargan, se liberan porque son cargas emocionales, son cargas energéticas, son cargas de energía psíquica. Entonces, las energías negativas se descargan o se liberan. Los pensamientos no, pues son estructuras, son formas, son creencias. Entonces, las creencias se trabajan cambiándolas, modificándolas. A ese proceso de cambio de creencias se lo llama alquimia mental, ¿sí? O alquimia interior. Hacer alquimia interior es agarrar una creencia negativa, una creencia disfuncional, una creencia que te limita, y modificarla por una creencia que sea funcional. Por ejemplo, si yo tengo la creencia del esclavo, digamos, del arquetipo del esclavo, de que soy dependiente, de que necesito que los demás me digan qué hacer, de que no puedo tomar decisiones yo y ponerlas en práctica en mi vida, o sea, siempre estoy dependiendo de lo que los otros me digan. Bueno, esa creencia se puede tomar y cambiar por una creencia diferente que llamamos arquetipo del guerrero, donde uno se hace cargo del poder personal, y a partir de asumir el poder personal y asumir la responsabilidad puede tomar decisiones, ponerlas en acción, concretarlas, superar miedos, trabas, obstáculos, etc. Entonces, cambiando esa creencia, lo que haces es que la emoción o las emociones asociadas a la creencia también cambian. Entonces, la emoción o las emociones, pero la básica, asociada al esclavo, ¿cuál es? El miedo, ¿sí? El miedo y la cobardía. Entonces, ¿cómo cambias eso? Al cambiar la creencia del esclavo por la creencia del guerrero, cambias el miedo y la cobardía por el coraje. Es decir, enfrentás el miedo, avanzás y no dejás que te paralice. Bueno, eso respecto a la primera pregunta que me hicieron, que es cómo entonces cambiar o cómo eliminar pensamientos negativos. Los pensamientos negativos se cambian con un proceso que se llama alquimia mental, a diferencia de las emociones, como dije antes, ¿sí? Después hay una pregunta, la otra pregunta, ¿cuál era? No, la del alma. Hay una que es muy profunda, que es que me preguntan qué es el alma o qué entiendo yo por el alma. La voy a responder, pero esa es más complicada, entonces voy a responder otra primero, que tiene que ver con la sombra. A ver, ¿cómo mostrar la sombra sin miedo al que dirán? Bueno, la sombra, para los que no lo saben, lo aclaro. La sombra es la parte que está reprimida o escondida en el inconsciente. Es todo lo que está reprimido, rechazado, porque el ego lo ha considerado políticamente incorrecto, socialmente inaceptable, moralmente inaceptable, o sea, va en contra de los principios religiosos, de los principios familiares, de los mandatos parentales, de lo que la sociedad espera de uno. Entonces todo eso se reprime, es como la basura que se guarda bajo la alfombra, y con el tiempo forma lo que se llama la sombra, que es como una entidad psíquica que actúa por sí misma dentro del inconsciente. ¿De qué manera? Poniéndonos palos en la rueda en nuestra vida, poniéndonos trabas y haciendo que todo nos salga mal, o nos lleva al autoboicot, o cualquier forma de autoagresión. Eso es la sombra. Entonces la pregunta de cómo mostrar la sombra
A ver, habría que reformularla. No es cómo mostrar la sombra, es cómo yo puedo descubrir mi sombra, sacarla a la luz, o sea, concientizarla, y una vez que la concienticé, cómo puedo cambiar la sombra, cómo transformarla. El proceso es aceptación, reconocimiento, aceptación y transformación. Si vos mostrás tu sombra, lo que va a pasar es que los demás se van a espantar y te vas a quedar solo. Entonces no es que tenés que mostrar la sombra, vos tenés que mostrarte a vos mismo tu sombra, verla, concientizarla para transformarla. Entonces, cuando la transformás, no vas a mostrar tu sombra a los demás, vas a mostrar tu sombra transformada, lo cual ya no es tu sombra. ¿Sí? La sombra no es cuestión de aceptarla y decir, bueno, listo, es lo que hay. No, eso se trabaja. Está bien, porque tiene que ver con culpas, con resentimientos, con rencores, con miedos, como dije antes. Eso se trabaja, se resuelve y ya no es más sombra. Una vez que se trabaja, es luz. ¿Por qué? Porque se incorporó a la conciencia, se iluminó. Iluminarse quiere decir que está concientizado. Hablamos de luz de la conciencia. Cuando algo es enfocado por la luz de la conciencia, quiere decir que se hizo consciente. Lo inconsciente se hizo consciente. Entonces la sombra, por definición, si es consciente, no es sombra. ¿Ok? Así que primero la tenés que ver vos, la tenés que reconocer, la tenés que aceptar, que esto es fundamental, aceptar, aunque no te guste, a nadie le gusta encontrarse con su sombra porque son aspectos muy desagradables para uno, pero tenés que aceptarla. Si no la aceptás, tampoco la podés cambiar. Es decir, si luchás contra esa sombra, como hace mucha gente, lucha contra aquellos aspectos de sí mismo que no le gustan, no los puede cambiar. Por principio, para cambiar algo tenés que aceptarlo primero. Entonces, aceptás la sombra, no te peleás con vos mismo, la transformás y mostrás al mundo esa transformación. No sacás la sombra y vas con la sombra por ahí. Eso sería ser una especie de Darth Vader de Star Wars. No es eso. Eso es cuando la sombra te chupa, te toma la sombra, entras en un cono de sombra, entonces sos la sombra y manifestás eso hacia tu alrededor. Pero la gente se va a huir, va a escaparte. Porque vas a mostrar cosas muy desagradables y vas a dañar a la gente sin querer, y la gente de todos modos se va a alejar por protección, algo natural, mecanismo de defensa. Bueno, se sigue uniendo gente, gracias a todos los saludos. Acuérdense que la consigna es hacer preguntas. Yo estoy respondiendo las preguntas que me dejaron ya en los mensajitos a través de la historia que hemos subido para el vivo de hoy. Pero los que no hicieron preguntas, a los que no las dejaron ya formuladas, las pueden hacer ahora y las voy a responder también ahora. Bueno, creo que lo de la sombra quedó claro. Si alguien tiene alguna duda de lo que voy diciendo o no se entiende bien o quieren que aclare más, me lo preguntan, me lo van diciendo y entonces yo respondo o me extiendo más en el tema, profundizo un poquito más. Bien. Así que la siguiente pregunta que me han hecho es la pregunta muy compleja que decía, porque me hicieron una pregunta que es ¿qué es el alma? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? El tema en sí mismo por ahí que requiere varias clases. Vieron que yo siempre les cuento que desarrollé algo que se llama espiritualidad 3.0, que es para diferenciar, para sacar la espiritualidad de la cárcel del dogma religioso, que es lo tradicional, y tampoco caer en el New Age, que es un mix, una mezcla de un montón de cosas. Algunas están buenas y la mayoría son un cachivache. Entonces, espiritualidad 3.0 lo que es un tipo de espiritualidad práctica que no tiene que ver ni con el New Age ni con las religiones dogmáticas, ninguna. Sí tiene una base fuertemente cabalística, ¿no? Porque bueno, yo trabajo mucho desde la Kabbalah. Entonces yo lo voy a responder desde ahí, desde esta concepción que yo tengo, que es el alma. Y lo voy a responder con un ejemplo para que se entienda, porque es un tema muy abstracto. Entonces, imagínense esto. La gente habla de alma, de espíritu, de cuerpo, de mente, y suele confundir todos los temas. El cuerpo es lo más fácil de describir porque es lo que ocupa un espacio físico, lo que se puede tocar, percibir por los sentidos, así que no requiere mucha explicación.
Ahora ya cuando entramos con el tema de la mente, las emociones, el alma, el espíritu, se empieza a mezclar todo. La palabra, etimológicamente, alma viene del griego, que es psique, de ahí viene psiquismo, el psiquismo humano, o la psique humana. Eso es literalmente alma. Entonces la psicología, ¿sí?, como yo siempre lo expliqué de esta manera, no es el estudio de la mente, no es el estudio del comportamiento, no es el estudio de las emociones. La psicología es el estudio del alma humana, porque es etimológicamente psicología, el estudio del alma. Entonces, ¿a qué se refiere con alma? Bueno, a todo aquello que hay en el ser humano que no es material, que no es el cuerpo. Todo lo que no es el cuerpo es alma. Las emociones, los pensamientos entrarían dentro de ese concepto. La palabra latina, que pasa del griego psique, es ánima. De ahí viene animar, lo que está animado. Entonces, ¿qué tiene alma? Todo aquello que está animado. Entonces, seres inanimados, sin alma, seres animados con alma. ¿Y por qué animados? ¿O por qué ánima? Porque es lo que da movimiento. ¿Sí? Antiguamente creían que lo que da movimiento a un cuerpo por sí mismo, cuando un cuerpo podía moverse por sí mismo, tenía alma, entonces era algo vivo. Entonces las plantas tenían movimiento, tenían vida por sí mismos, tenían vida propia, los animales, los seres humanos, sí. Las piedras no tenían ánima. Esta es la concepción antigua. La gente suele confundir alma con espíritu, y es la confusión más típica de todas y más clásica. Entonces no es lo mismo, no tiene nada que ver. En principio, el alma es individual, ¿sí? No es colectiva, es individual. Cada uno tiene su alma. En términos de la psicología holográfica, yo no lo llamo alma, le digo self, el yo interno. Es quién realmente vos sos, tu individualidad. Eso sería el alma, el self. El ego, que está más abajo, el yo externo, es el que manejaría el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos, toda la parte bioenergética. Eso es el ego, un nivel para abajo. Entonces el ego maneja la personalidad con todas sus manifestaciones de conductas físicas, de vínculos, también de pensamientos y de emociones. Y después, en un escalón para arriba, el alma sería el self, la individualidad, no la personalidad, la individualidad, quién realmente soy. Más allá de esto, es decir, por encima hay otro nivel, que es el que tradicionalmente se le ha dicho espíritu. La gente suele hablar, confundiendo todo, de espíritus. Hay espíritus, no sé, a veces lo usa para fantasmas, ¿no? Para gente desencarnada, espíritus, espectros, espíritus. Acá hay una confusión de base. Espíritu, hay uno solo. La palabra moderna para espíritu es conciencia, con mayúscula. Consciencia, no conciencia de consciente, del plano de la mente inferior consciente, verso el inconsciente, no, conciencia con mayúsculas. Conciencia es el sinónimo de espíritu, y entonces hay un espíritu, hay una conciencia, y en términos filosóficos se le dice el ser a eso, hay un ser. Es decir, todo lo que existe en el cosmos, todo lo que existe participa del ser. En otros términos, todo lo que existe en el cosmos participa del mismo espíritu. ¿Sí? O todo lo que existe en el cosmos es conciencia. Una conciencia cósmica, le podemos decir a eso. Las religiones llamaron a esto la divinidad o Dios y le pusieron nombres. Algunas otras religiones lo partieron en pedazos. A esta conciencia cósmica la partieron en pedazos según las cualidades, ¿sí? El guerrero, el sabio, la madre, y entonces a cada porción le pusieron un nombre de una deidad diferente, no sé, Isis, Osiris, los egipcios, ¿no? Anubis, los griegos Hermes, ¿sí? Por ejemplo, digo, ¿no? Los romanos Mercurio, Febo, bueno, no importa, así cada religión, Krishna, los hindúes, bueno, y cada uno le ha puesto nombres diferentes. Alá, Jehová, Dios, los más conocidos. Son, ¿cómo llamamos a la conciencia cósmica? ¿Sí? Toda, o cuando la dividimos en partes, ¿cómo llamamos a cada parte de esa conciencia cósmica?
Las religiones monoteístas occidentales, judaísmo, cristianismo, el islam, a esa conciencia la partieron en pedazos, pero en vez de decirle dioses a cada parte, le dijeron arcángeles. Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael, etc. Cambiará como lo llaman. Por ejemplo, los musulmanes, en vez de decirle Gabriel, le dirán Jibril, y los hebreos, en vez de decirle Miguel, le dirán Mijael. Es lo mismo. Entonces, las religiones monoteístas a la conciencia cósmica, partidas en partecitas, los llamaron arcángeles. Las religiones politeístas, por decirlo de alguna manera, los llamaron directamente dioses. ¿Ok? Ahora, entonces dijimos, hay un solo Dios, porque es una sola conciencia cósmica. Hay un solo espíritu que abarca todo, y hay un solo ser que hace que todas las cosas existan. Es decir, todo lo que existe participa del ser, o sea, es. Este celular es. Yo lo tengo en la mano, es porque existe, ¿sí? Yo soy porque existo. Ustedes, cada uno, son porque existen. Y cada cosa que podamos pensar participa del ser. Entonces, un espíritu, una conciencia cósmica, si quieren llamarlo así, una divinidad y un ser. Ahora, ¿cómo veo al alma entonces en este contexto? Yo dije, el alma es individual. El espíritu, ya sabemos, entonces o conciencia es general. Bueno, imagínense que el espíritu o la conciencia es un océano cósmico, infinito, un océano. Cada alma, self, es una gota de agua dentro del océano cósmico. Cada cosa que existe en el universo, en el cosmos, en los multiversos, es una gota de agua dentro del océano cósmico. Es decir, todo participa o forma parte del océano cósmico, ¿sí? Todo, de esa conciencia, de ese espíritu, pero a su vez mantiene una individualidad. Porque yo puedo separar una gota de agua. Y si yo miro dentro de la gota de agua y hago un análisis microscópico, vean que todas las propiedades de la gota de agua son exactamente iguales a las propiedades del océano en su conjunto. Es decir, el microcosmos, nosotros, ¿sí? Cada gotita de agua, somos exactamente una réplica del macrocosmos, del universo o de los multiversos en general. Somos una réplica, en chiquitito, por eso es microcosmos, macrocosmos. Por eso decimos que somos dioses, porque tenemos el mismo poder que tiene el universo, que tiene el cosmos, el mismo poder de crear y el mismo poder para destruir. En el cosmos, en el universo del tiempo, van a ver ustedes estrellas que nacen y estrellas que mueren. Explotan, grandes explosiones, destrucción, y a partir de todo ese material luego trabajan las fuerzas de la física y se va generando nuevas estrellas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, construcción. El ser humano es igual, puede destruir o puede construir. ¿Sí? Puede destruir constructivamente, es decir, puedo destruir aquello que está mal para construir algo que esté bien, algo que esté mejor. Puedo destruir algo insano para construir algo sano. O también puedo destruir por destruir. La destrucción por sí misma. Lo cual básicamente es patológica, me conduce al sufrimiento. Pero para poder destruir al servicio de la construcción tengo que aprender a hacerlo. ¿Sí? Este potencial, por ejemplo, me lo da un arquetipo dorado, un arcángel en términos cabalísticos, que se llama Camael, que es el arcángel asociado al planeta Marte, al guerrero. ¿Sí? Destruirla es la espada del guerrero, que corta con todo aquello que no sirve. ¿Sí? Que destruye todo aquello que no va más, ¿para qué? Para que después construir lo nuevo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, imagínense, el océano infinito es el espíritu, la conciencia o el ser, y el que lo quiere llamar en términos religiosos la divinidad o Dios, lo puede llamar así. Ahora hay vasijas. Mi alma, que es individual, como dije antes, que es el self, en términos de los que yo uso, es una vasija. Es un recipiente que contiene agua. Entonces imagínense que yo vuelco parte de ese espíritu, de ese océano espiritual, lo vuelco en la vasija. Hay un tope, hay un límite que puede entrar de esa agua. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de agua que entra en la vasija depende del tamaño de la vasija. Entonces, cada alma, la tuya, la mía, la de él, la de ella,
son diferentes en cuanto a tamaño porque contienen mayor cantidad de espíritu o menor cantidad de espíritu. Es decir, mayor cantidad de conciencia o menor cantidad de conciencia. Si la vasija contiene más espíritu, más conciencia, ¿sí?, tiene la conciencia más expandida, es un alma más evolucionada. Es una persona que va a ser más sabia, va a tomar mejores decisiones y seguramente se va a vincular mejor con los demás en la vida y le va a ir mejor. No es que no va a tener problemas, pero va a saber resolver mejor los problemas que van apareciendo. Si la vasija es más chiquita, contiene menos agua, menos espíritu, esa conciencia está más dormida, ¿sí?, y seguramente le va a costar mucho más hacer frente a los problemas de la vida cotidiana, porque va a tener menos herramientas para hacerlo. Ahora, este proceso es dinámico. Yo puedo aprender a ampliar mi vasija para incorporar más cantidad de luz, o de agua, o de espíritu, o de conciencia, o de ser, como lo quieran llamar. Los hindúes tienen una palabra muy buena para esto que es Mahatma, y a ustedes les va a sonar Mahatma por Gandhi. ¿Cómo le decían a Gandhi? Mahatma. ¿Qué quiere decir Mahatma? Maha Atma. Alma grande. Atma es alma y Maha es grande. Mahatma es alma grande. Entonces, cabalísticamente, si vos trabajás sobre vos mismo, ampliando tu vasija, recibís más luz espiritual, tu conciencia se expande y vos evolucionás y creces. ¿Cuál es la clave para que este proceso se dé, entonces? Algo fundamental. Una ley que se llama la ley del círculo o la ley del dar y el recibir. Si yo quiero recibir más agua, más espíritu, que mi vasija se amplíe, lo que tengo que hacer primero es dar. ¿Sí? Imagínense lo siguiente, para que lo entiendan. Si yo tengo una vasija, vierto agua en la vasija y la lleno. Una vez que la llené y se empieza a desbordar, yo dejo de poner agua en la vasija, porque la estoy desperdiciando, si no. Yo no voy a desperdiciar agua, o no voy a desperdiciar conciencia, o no voy a desperdiciar espíritu. Es decir, llené la vasija, deja de entrar. Como deja de entrar, no circula, el agua con el tiempo se estanca y eventualmente se pudre. Y yo si voy a tomar de esa agua que era cristalina después de 3 meses o 6 meses, tomo y me intoxico. Pues ya se intoxicó. Esa conciencia, esa alma se intoxicó. ¿Sí? Se ensució. ¿Por qué? Porque no dio. La energía no circuló. Imagínense que el agua es la energía. Conciencia es energía. Entonces, no circuló. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que recibir más agua, más espíritu e iluminarme y evolucionar? Imaginen como las macetas, hacer un agujerito en la parte de abajo de la vasija, de modo tal que cuando yo pongo agua, vierto agua en la vasija, nunca se va a llenar. ¿Por qué? Porque entra agua, pero también está saliendo agua. Entonces, entra luz espiritual, entra más conciencia, pero sale también. ¿Y hacia dónde sale? Hacia otras vasijas. Es decir, en la medida que yo doy más a los demás, doy luz, ¿sí?, ayudo al otro, tengo actitudes de servicio, en la medida que yo doy, cuanto más doy, más recibo. Porque como el agua que entra a la vasija siempre va a estar saliendo y fluyendo, siempre va a estar entrando más agua. Entonces genera una circulación permanente. El agua no se estanca y como no se estanca no se pudre y no se intoxica. Entonces tengo circulación de energía permanente y lo que tengo es armonía, salud física, emocional, mental, bioenergética y espiritual. ¿Sí? En todos los planos. ¿Por qué? Porque hay circulación de energía. La energía está moviéndose, que es lo que tiene que pasar siempre, estar en continuo movimiento. ¿Sí? Entonces, la ley para que mi alma se expanda, la vasija sea grande, es dar, compartir. Cuanto más comparto, más voy a recibir y mi vasija se va a hacer más grande. Y otra cosa que pasa con la vasija cuando se expande es que la vasija, imagínense que fue una vasija de arcilla, es opaca. Totalmente opaca. Yo no puedo ver hacia adentro. Pero cuando el alma se va, la alma vasija se va expandiendo porque va dando, entonces recibe mucho más, se va haciendo translúcida. Y termina siendo ya no una vasija de barro o de arcilla, sino una vasija de cristal perfectamente puro. Es decir, puedo ver, es totalmente translúcido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago el trabajo de dar y dar y dar, y entonces recibo más y más, y mi conciencia, alma, self, se va ampliando,
la luz que yo recibo es tan grande y tan potente que ilumina a mi alrededor. ¿Por qué? Porque ya las paredes de mi vasija son translúcidas, no son opacas. Entonces la luz se difunde y todo mi entorno se beneficia. Y a veces no solo mi entorno, puedo beneficiar a un montón de gente más, incluso a toda la humanidad. El caso de Gandhi es un tipo que trascendió largamente la lucha de la revolución de la India por independizarse de los ingleses y es conocido mundialmente, no solamente por los indios. Y su mensaje y su legado llegó y sigue llegando hoy, después de muchos años que ha partido de este plano, a millones de personas. ¿Sí? Eso es un alma grande que se iluminó y cuya luz iluminó todo el planeta. Entonces, resumo, el espíritu es uno. El término que usamos hoy para decir espíritu y que no sea religioso es conciencia. El término filosófico para lo mismo es el ser. ¿Sí? Si yo tengo que definir, ustedes preguntan, Fernando, ¿cómo definís a la conciencia? Yo voy a decir, la conciencia es energía viviente e inteligente. ¿Sí? La conciencia es energía viviente e inteligente. Y todo lo que hay del universo, todo, participa de esas dos condiciones. Tiene vida y tiene inteligencia. No hay nada en el universo que no tenga vida. No tiene vida humana. ¿Está bien? Es un tipo de vida. No tiene vida vegetal, vida animal. Pero eso no quiere decir que el mineral no tenga vida. Porque la vida, ¿cómo se define? Por el cambio, por el movimiento. Todo en el universo cambia. Así que todo tiene vida de esta concepción. Diferentes tipos de vidas, pero vida al fin. Porque todo está en proceso de cambio continuo. No hay nada estático. Segundo, vida e inteligencia. Dije, todo lo que hay del universo tiene inteligencia. Todo. Desde un átomo o una partícula subatómica hasta una galaxia, pasando por un ser humano. Otra vez, inteligencia intelectual como la del ser humano, no. Pero la planta tiene su forma de inteligencia. El animal tiene su forma de inteligencia y no es una inteligencia humana. Y nadie puede negarlo. Entonces, ¿inteligencia qué significa? Que hay patrones coherentes. No hay caos, hay patrones coherentes. Y si yo miro una galaxia, veo un patrón coherente. Un centro y material, estrellas girando a su alrededor. Si yo miro un sistema planetario, el sistema solar, veo un sol, una estrella en el medio y veo planetas orbitando alrededor. Hay un orden. Si yo miro un átomo, veo un orden, un núcleo atómico formado por neutrones y protones y veo electrones girando alrededor. Veo un orden. Son patrones. Entonces, todo está formado por patrones. Eso es inteligencia. Entonces, como en todo lo que hay en el universo hay patrones y todo está en proceso de cambio continuo, todo tiene vida y todo tiene inteligencia. Por ende, todo es conciencia. Todo es conciencia. Todo participa del ser. Todo es espíritu en términos religiosos. Y si quieren pensar en términos de la divinidad, tenemos que decir todo es divinidad. La divinidad lo es todo. ¿Sí? Yo sé que hay concepciones religiosas que tienen que ver con dioses personales. Bueno, no hablamos de eso. Estamos hablando de todo lo que existe. ¿Sí? Todo es conciencia porque todo tiene energía viviente e inteligente. Son dos cualidades inherentes al cosmos. No hay nada en el universo sin vida y no hay nada en el universo sin inteligencia. Por eso no existe la muerte. La muerte física, sí, es el envase no va más, se deja de lado, pero esta parte de la que estamos hablando, que es el alma, como la pregunta que me hicieron, el self, esta vasija de la que estoy hablando, permanece, la conciencia permanece, la conciencia individual, que es otra forma de definir al alma, por eso dije la conciencia global, ¿no? Es el océano de conciencia, pero bueno, cada gotita de agua, dije que forma el océano, es el alma, es un self, o es una conciencia individual, otra forma de llamarlo. Bueno, la conciencia individual trasciende la muerte del cuerpo físico, permanece. Hay un montón de pruebas al respecto de todo esto. Yo en lo personal tengo un montón de casos corroborados, de pacientes míos a lo largo de todos estos años, hiper corroborado, gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte y que estaba con muerte clínica y me ha contado a mí cosas que vio estando supuestamente muerta con un electroencefalograma plano
un electrocardiograma plano, y esa persona vio como desde afuera su cuerpo, los médicos lo que hacían, lo que decían, lo que pasaba en la sala de al lado, y todo eso se ha podido corroborar muchas veces. Yo lo he corroborado personalmente. He ido a hablar con médicos, he ido a hablar con enfermeros, con enfermeras, he ido a ver historias clínicas, a ver si lo que me contaba ese paciente, que no tenía forma de saberlo, ninguna forma de saber lo que estaba pasando, era verdad. Y yo corroboré muchas veces que era verdad, era exactamente así, y eran cosas muy específicas. Entonces hay un montón de experiencias que demuestran que la conciencia trasciende al cuerpo físico. No es lo mismo que el cuerpo físico. Ni hablar de lo que llamamos viajes, vulgarmente se llama viajes astrales, son viajes de conciencia en realidad. Es un desprendimiento del momentáneo, del self, no total por supuesto, del cuerpo físico. Y uno puede hacer un viaje y estar en otro espacio-tiempo y después volver. De hecho lo hacemos todas las noches cuando soñamos, sin saberlo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es el alma. La conciencia individual, en términos de la psicología holográfica, el self, el yo interno. Y después tenemos entonces lo que llamamos el cuerpo, que nosotros en psicología holográfica vamos a decir el ego, el núcleo de la personalidad, y un escalón para arriba, entonces sí, el espíritu, que le decimos conciencia, o el ser. El yo esencial. Hay un yo esencial, que es el self, perdón, que es el ser, o el espíritu, o la conciencia. Hay un yo individual, que es el self, y hay un yo personal, que es el ego. Esta trilogía, yo personal, ego, yo individual, self, yo esencial, conciencia o espíritu, es el equivalente a decir cuerpo, mente, ¿sí? O cuerpo, alma y espíritu en la religión. Es lo mismo. Bueno, espero que haya quedado claro. El tema del alma es muy complejo, lo estoy resumiendo, porque esto, les dije, es como para hacer un seminario de espiritualidad 3.0, solamente hablando de el alma y de todos los alcances de esto, y meterte más profundamente ahí, y ver cómo funciona, y meterte mucho más con el dar y el recibir, y el círculo versus la línea, y hay un montón de conceptos cabalísticos reinteresantes, porque además, según la Kabbalah, hay diferentes tipos o grados de almas, lo cual también es muy interesante para pensar. Pero no voy a entrar en detalle ahora acerca de eso, porque realmente es muy profundo y requeriría hacer un seminario específicamente sobre este tema, ¿no? Que es el alma y todos los alcances que esto puede tener, Pero también me interesa que hayan entendido la parte de la conciencia, el espíritu, que es uno. No hay muchos espíritus, hay un solo espíritu. No hay muchos seres, hay un ser. Participamos del ser todos. ¿Ok? Pero hay un ser, un espíritu, una conciencia universal. Participamos del ser, participamos del espíritu, participamos de la conciencia universal, siendo microcosmos dentro del macrocosmos. Réplicas exactas de eso. Por eso Jesús, en el Nuevo Testamento, repitiendo palabras de la Torá, del Antiguo Testamento, dice, sois dioses. Sois dioses. A esto se refiere. ¿Sí? Dentro de cada uno de nosotros hay una réplica de esa divinidad, que es ese todo, esa conciencia universal. Eso es, sois dioses. Ahora, si ustedes preguntan por qué no se activa esa divinidad dentro mío, y yo les voy a decir una cosa, es muy simple. Vamos a aceptar a Agustín, a ver. ¿Por qué? Porque hay una cuestión importantísima, es tenés que tener fe de la manera que se amor. Entonces, ¿qué es la fe? Certeza, pero ¿en qué? En vos mismo. Certeza en tu poder personal. Si vos tenés certeza en tu poder personal, tenés fe y podés desarrollar la divinidad interna. Si vos tenés fe en vos mismo, la divinidad interna, ese potencial interno no se desarrolla. ¿Estoy con Agustín? Sí. Perfecto. ¿Me ves? ¿Me escuchás? Todo bien, todo bien. Te estaba escuchando lo que decías y muy interesante. Y a mí me pasó algo así, pero estando, digamos, estando vivo y en el lugar, estaba con mis amigos y estábamos charlando en una ronda, parados en un patio, y de un momento, en un segundo, como si
como, no sé cómo te lo puedo explicar. Mira, lo voy a hacer con el celular para que se entienda un poco. ¿Puede ser? Mira. Así. Sí. No sé si se vio o se entendió. Fue como una cámara en la que, claro, y yo me veía a mí mismo y a mis amigos alrededor. Atrás había un árbol, un pino muy alto, y yo empecé a ver la parte de arriba del pino, cosa que era imposible desde mi lugar. Y me veía a mí parado y a mis amigos, nunca me desvanecí, nunca nada. Me fui, o sea, me fui como muy rápido para arriba, y la cámara, yo le decía como la cámara, para explicarlo de alguna manera, en rojo y muy rápido, me asusté y como que volví en mí y le dije a todos mis amigos, che, ¿no vieron lo que me pasó? O sea, no, y nadie se enteró de nada, porque yo nunca me desvanecí, siempre estuve ahí. Fue muy raro, eso es muy interesante, no entendía nada. Es lo que yo decía, eso pasa todos los días cuando dormís. Cuando uno duerme, todos los días pasa eso y uno no se da cuenta. Lo que vos tuviste es un desdoblamiento de conciencia. Tu conciencia por un momento se desdobló, se desdobló el cuerpo físico en parte, y entonces pudiste tener una perspectiva distinta. Y vos fíjate que es muy interesante porque cuando tenés esa perspectiva, vos te das cuenta de que ves en 360 grados, ves todo, sin ojos, ves todo. Porque la que ve es tu conciencia. Tiene una visión total, una percepción total. Eso es espectacular desarrollarlo. Yo cuando hago, por ejemplo, con los pacientes regresiones, para trabajar cosas ancestrales y modificar, hacemos esto. Yo los hago salir, la conciencia sale del cuerpo que queda en el diván, ponele, y hacemos una regresión, es un viaje de conciencia. ¿A dónde vamos en ese caso? A otras vidas, que la gente dice vidas anteriores. No son vidas anteriores, ¿sí? Las vidas no hay anteriores y posteriores porque es una visión del ego, de este tiempo y espacio muy limitado. Cuando vos estás en un nivel de conciencia superior, no hay pasado y futuro. Es todo simultáneo. Entonces son vidas simultáneas. Vas a otras dimensiones, a otros espacios-tiempo que uno dice vidas. ¿Sí? Traes información y sobre eso podés laburar y modificar cosas. Pero ese proceso está muy bueno aprender a controlarlo. Si a vos te pasó, naturalmente, pues tenés cierta facilidad para hacerlo. ¿Está bien? Eso se puede desarrollar y aprender a manejar la voluntad, porque te puede traer beneficios muy interesantes. Pero hay que aprender a manejarlo bien. Wow, es muy interesante. Si lo aprendes a manejar bien, te da muchas ventajas. Porque vos podés acceder a un plano que se llama plano causal y desde ahí podés modificar cosas sin tener que padecerlas en este plano tridimensional, en el plano del ego. Te evitarías un montón de cosas que podrías modificar ahí. De hecho, en el curso que yo voy a arrancar la semana que viene, de Código Mapping, una de las cosas que aprendemos es eso, es llevar la conciencia al self y desde ahí hacer cambios, para que el ego no tenga que sufrir, que puedas evitar padecimientos. ¿Sí? Eso se puede hacer. De hecho, es algo es milenario. Es un conocimiento milenario de sabiduría. Lo que pasa es que la ciencia moderna no le da bola. No. Claro, nosotros pasamos toda nuestra vida pensando que eso es una cosa rara, ¿viste? Y no es así. Como que estamos muy desprendidos de justamente lo que decís, o sea, lo ignoramos, algo que es tan profundo capaz. Viste que las cosas más naturales, que son muy interesantes, las pasamos por alto, ¿viste? Yo soy psicólogo, ¿no? Pero si vas a la psicología ortodoxa o a la psiquiatría ortodoxa, te van a decir que eso es una patología. Tiene un nombre, lo ponen como una patología. Es una locura, ¿me entendés? Porque cualquier fenómeno que no entienden bien, lo ponen como patológico. Yo estoy repodrido de ver. Claro, está mal. Claro, hasta estaría mal. Está mal. Si vas a un psiquiatra, un parecería que ya se lo contás, puede decir, este pibe tuvo un brote psicótico. O tuvo, claro. Está loco. Bueno, claro. yo en Tiene esquizofrenia. De laburo he visto un montón de casos que no son, porque también he visto esquizofrenias y he visto trastornos delirantes, he visto, a ver, patologías vi todas, imagínate. Pero también vi un montón de casos, que yo laburo más en este tipo de campo, de desarrollar los potenciales de la gente. Me gusta más esto. Laburo con gente con patologías, pero laburo también mucho con el despertar de las cualidades internas que están como dormidas, porque me parece que es la clave para que el humano despierte y podamos estar mejor y en paz y seamos felices. Entonces, he visto decenas, tal vez más, de casos de este tipo.
de este tipo, y ni hablar de casos de intuición, de los llamados viajes astrales. ¿Sabés la cantidad de cosas que he visto? De experiencias, como te dije hace un rato, de experiencias cercanas a la muerte. Todo corroborado, todo corroborado. Que la gente viene y versea y yo creo el verso que me cuentan. No, no. Yo me encargo de corroborar. Entonces separo la paja del trigo. Yo nunca voy a hablar de algo que no sé. Si yo hablo de algo es porque lo corroboré en persona, también tuve un montón de experiencias en persona de este tipo, o porque lo corroboré con pacientes, con alumnos, pero jamás voy a hablar de algo que, no sé, si es algo que no sé, voy a decir, mira, yo creo que esto puede ser así, es mi creencia, no te lo puedo probar, es mi creencia, ¿me entendés? Pero esto que Claro, contás vos es 100% una cosa real sí. y no es algo malo, sino es algo muy bueno, hay que desarrollarlo bien para aprovecharlo. Sí, en parte creo que amplió mi percepción de las cosas. Sin entender lo que era, sin saberlo, me di cuenta que había algo más de lo que vemos, por ejemplo. No es, un poco va por ahí, ¿no? No entendiéndolo bien, que había algo más de lo que vemos, qué sé yo, algo más, otras cuestiones No, que no son solo las no, que vemos, pero digamos. No mirá, sé, te digo una también es cosa que ni difícil de siquiera vamos a explicar los para mí. físicos, te voy a explicar de la física moderna. La física moderna dice que lo que vemos hoy por hoy, lo que sabemos que existe en el universo, la materia y la energía que conocemos, es entre el 1 y el 3%. Es decir, el 99, entre el 97 y el 99% restante, es algo que no conocemos, que los tipos llaman energía oscura y materia oscura. Pero la física moderna habla de eso. Así que Claro, imagínate que lo que ves vos es entre el 1% y sí, el 3% sí, de la realidad. El resto no estás, ni siquiera te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. claro, como que las energías más poderosas están pasando por otros lados Totalmente. que no percibimos, capaz. O no percibimos así, no sé, fácil, digamos, a simple Exactamente. vista, por así decirlo. También tuve otra experiencia, pero bueno, después, Dale, si querés, te dale, escribo dale, para seguir charlando, así dale. seguís con Agustín, lo que ¿no? estás haciendo. Muchas gracias, ¿eh? Escribe por privado. Una cosa, Sí, César, ya Agustín. que te animaste a contar esta experiencia, si tenés ganas de hacer el curso de Merlín, te voy a hacer un descuento importante. Si lo querés arrancar, contactate con privado, porque me gusta que Genial, te hayas conectado y hayas contado genial, algo tan, genial. tan íntimo y muy bueno. Sí, sí, escuché lo que estabas hablando y cómo lo estaban tratando el tema y a mí me pasó eso que te conté. Después tuve otra que estando dormido sentí que me presionaba en el pecho, pero fue una presión física real. Sí. Eso, o sea, lo sentí. Y en ese caso, en vez de elevarme, salí como por debajo de mi cama, por debajo de mi cuarto, y mi cuarto quedó chiquito allá. Yo me fui como si me fuera. No sé si alguna vez jugaste a los juegos, cuando te vas de la pantalla, te caes de la pantalla, queda todo en negro, pero el cuadro en donde vos estabas se va alejando y estaba ahí. Eso Bueno, es lo eso que yo te también me digo. pasó. Así que Uno de los sueños puede es ser cualquier cosa que igual eso. viaja entre diferentes dimensiones y son distintas las experiencias que hay en cada una. Son temas interesantes. Fue muy físico también, o sea, sentí la presión realmente en el pecho. Pero bueno, en los sueños pasan esas cosas que uno se agita en el sueño y te levantás agitado, y bueno, esas Pero bueno, cuestiones. Agus, conectate conmigo por privado. Dale, dale, abrazo grande, que estés bien. Muchas gracias, Fernando. A- Gracias. Abrazo, abrazo, chao. Bueno, a ver, muy interesante lo que contó recién Agustín, muy aclarado el tema, estamos hablando, ¿no? De que la conciencia no tiene que ver con el cuerpo, sino de que va más allá. Eh, a ver, ¿alguien más se quiere sumar? A ver, acá hay una pregunta, espera, estoy leyendo, que dice, a veces las personas cuando se mueren, los espíritus les cuesta abandonar el plano físico. Está bien, está mal el término. Con los explicantes, no son los espíritus a los que les cuesta abandonar el plano físico. Espíritus no, espíritu hay uno solo.
una sola conciencia universal o divina, un solo espíritu, un solo ser. A eso se le dice espectros, son en realidad almas en pena, no son espíritus. Se usa la palabra espíritus para referirse, pero es un término que está equivocado, ¿sí? Son almas que no pueden ascender porque se quedan presas del bajo astral, porque han tenido una muerte muy traumática, muy repentina, porque están muy apegadas al plano físico y no pueden ascender, lamentablemente, están apegadas a personas, a lugares, están muy apegadas a la materia, al dinero, tienen hábitos, vicios, hoy llamaríamos adicciones a ese tipo de cosas, dependencias, a las drogas, al alcohol, y les cuesta desprenderse de todo eso y quedan pululando por el bajo astral, que es como se llama, y la verdad es que la pasan muy mal. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, hay que ayudar a esas almas a elevarse. Hay que ayudarlas a elevarse, a ir al plano de conciencia que les corresponde según la vibración, según la evolución, ¿sí? No es que está bien. Entonces, si alguno tiene ese fenómeno en su casa, o en, no sé, en su empresa, en su negocio, no es una cuestión de tomar una broma, reírse o decir, sí, tengo a fulanito conviviendo acá. No, hay que ayudar a hacer algo para que eso se eleve, porque además que la persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una persona ya, está en el bajo astral, está padeciendo, también puede ser usada y manipulada por gente que maneja energías oscuras, lo cual le aumenta el padecimiento, pero también es negativo para el lugar donde está esa alma en pena. Si está en una casa, en un lugar, va a contaminar y va a perjudicar a ese lugar o a los habitantes de ese lugar, o si es una empresa o un comercio, va a perjudicar eso. Entonces, eso no tiene que pasar. Cuando uno detecta eso, hay que ayudar a que esas almas asciendan. No se tienen que quedar en el bajo astral. Eso no está bien, para nada. A ver, ¿alguna pregunta más que me quieran hacer sobre este tema, sobre otros? Les recuerdo que estamos la semana que viene arrancando el curso de Código Merlín, donde vamos a desarrollar estas cualidades. Fíjate que Sandra dejó unos comentarios. Sandra G. Morán. A ver. Pero estas son las preguntas, lo estoy viendo acá. Bueno, acá me preguntaron otras. A ver, tengo dos preguntas más para responder. Una de Marina, otra de Bernardita. La de Marina me dice el trastorno borderline o TLP si se cura. Bueno, esto es algo más de psicología convencional. A ver, te voy a responder así. El trastorno borderline, ¿qué quiere decir? Frontera, ¿sí? Eso es borderline, es paciente fronterizo. Frontera entre las psicosis, los trastornos psicóticos, que son de una pérdida de juicio de realidad, que al día de hoy no tenemos cura, y los trastornos que están de este lado de la línea, que son todo el resto, donde no hay pérdida de juicio de realidad. Por ejemplo, trastornos de ansiedad, las fobias, el TOC, trastornos alimentarios, trastornos de estado de ánimo, depresión, bipolaridad, etc. El trastorno borderline es como que una persona caminara por ese borde, estuviera como en una cuerda floja, ¿sí? Son trastornos que se tratan con psicoterapia, con medicación, se van llevando. No hay una curación definitiva, porque son trastornos de índole crónica, pero se pueden tratar muy bien, adecuadamente, ¿sí? Con medicación y con psicoterapia. Así que bueno, esa es la respuesta. ¿Sí? Yo he tenido pacientes como constantes de todo tipo, también borderline. Se puede mejorar muchísimo la calidad de vida, muchísimo, al punto de tener una vida casi o absolutamente normal, pero sí tienen que estar bien tratados, lo que no suele pasar comúnmente, lamentablemente. Y la otra pregunta me ha hecho Bernardita. Bernardita, vos te ganaste, estoy viendo ahora, vos te ganaste el 50% de beca para el curso de Merlín, así que te felicito ante todo, aprovechalo porque es un curso espectacular, y me estás preguntando de qué se tratan los códigos de Merlín. No, Código Merlín. Es un curso que te va a ayudar a llevar la conciencia, si me escuchaste lo que expliqué antes, va a llevar la conciencia desde el yo externo huevo hacia el yo interno self. Y de ahí se pueden desarrollar un montón de cualidades que son imposibles desde el ego.
una de esas cosas es ayudarte a activar consciente y voluntariamente en tu vida la ley de atracción, es decir, atraer aquello que realmente deseas y poder entonces plasmar y concretar tus deseos, que son el fin último de para qué estamos acá, para concretar y plasmar los deseos, y eso nos genera felicidad o autorrealización. En ese viaje hay una serie de escalones o etapas, que son 7. El último seminario es una integración de todo, donde vas a ir trabajando sobre tus pensamientos parásitos y cómo eliminarlos, sobre las emociones tóxicas, cómo descubrirlas, cómo liberar emociones tóxicas, sobre los pensamientos, parte de esto que hablamos antes al principio de la sombra, cómo descubrir la sombra, eso que te traba y te pone pelos en la rueda del inconsciente, bueno, cómo descubrirla y cómo cambiarla, hacer la alquimia mental, esto hablamos al principio de este vivo, cómo alinear todos los niveles de tu ser, todos los campos que forman tu ser, alinearlos para que la energía pueda circular sin trabas, sin problemas, sin obstáculos, como limpiar un caño, una cañería, ¿sí? Para que la energía e información circule perfectamente, cómo anclar tu conciencia en el self, y desde ahí para arriba, cómo salirte del espacio-tiempo tradicional, cómo poder ver las probabilidades de futuro anticipadamente para tomar mejores decisiones en tu vida, y no tener que después estar corrigiendo, rectificando caminos. Desde antemano sabés qué camino elegir, pues ya viste los futuros probables que surgían detrás de cada elección, y cómo sembrar las semillas de deseo para que broten, germinen y se concreten y plasmen en tu vida. Es un curso espectacular, donde se activa el mago interior, digo yo. Por eso hablamos de Merlín. Ese mago Merlín, que es el arquetipo del mago, es el mago interior que todos tenemos. ¿Sí? Lo que yo dije antes, los 2 términos, la divinidad interior. Si participamos de esa divinidad, esa conciencia, bueno, cómo desarrollar esas cualidades. Así que cómo hacer magia en tu vida, cómo hacer alquimia. Y bueno, trabajamos dentro de la atmósfera de toda la mitología de Merlín, en el bosque prohibido, donde vivía Merlín, en la cueva de cristal, que era el lugar donde vivía Merlín, dentro del bosque prohibido. Y tenemos con el mago Merlín directamente, haciendo un montón de ejercicios, de prácticas. Está buenísimo el curso, y es totalmente práctico, 8 clases de 2 horas, y estamos arrancando la semana que viene. Se lo recomiendo porque la verdad que es, para mí es el primer paso para el desarrollo de la suprainteligencia, ¿no? Esta inteligencia de orden trascendental, que no es intelectual, va mucho más allá, es intuitiva, y bueno, y que nos permite acceder a un montón de cualidades psíquicas que están dormidas y que a veces ni sabemos que tenemos. Nos contaba Agustín hace un rato, ¿no? En su experiencia, eso es parte de esto. Bueno, ¿y qué otra pregunta me dijeron que había? Había una pregunta de... Lo de Sandra, el comentario un amigo estando en coma, un amigo estando en coma se comunicaba conmigo mientras yo dormía, y yo sabía que era lo que le iba a pasar. Me decía, el miércoles me van a operar, y pasaba, es el mismo que dijo 2 veces Torre de Cristal. Ah, me dijiste el otro día, la Torre de Cristal. Claro, cuando hablamos de Misión Pandora, y yo mencioné que el objetivo era llegar a la Torre de Cristal, vos me mencionaste esto de que te había venido ese término varias veces en tu vida, sin conocerlo. Bueno, lo que me estás diciendo está bien, es la explicación que yo di antes. O sea, ¿por qué te pasa esto? Porque cuando vos dormís, entras en un estado de conciencia más profundo, más elevado. Te despegás de alguna manera. Parte de tu conciencia se desprende del cuerpo físico. No toda, por supuesto, parte. Esa conciencia que se desprende del plano físico va a otros planos, ¿sí? Entonces, a su vez, una persona está en coma, ¿sí? Ya está desprendida de su cuerpo físico, en gran medida, tampoco 100%, porque si no estaría muerta, ¿sí? Pero está desprendida en gran medida del cuerpo físico. Entonces vos en esa otra dimensión, en ese otro plano, podés encontrarte, y por supuesto que tenés una comunicación. Y esto de que te diga lo que va a pasar es porque yo te estoy diciendo que en ese plano trascendés el tiempo y el espacio lineal, pasado, presente, futuro. El tiempo ahí no es una línea, es un círculo. Entonces, por supuesto que vos podés saber lo que va a suceder, como digo siempre, porque el futuro, si bien no está escrito, el futuro, no hay un destino escrito y prefijado, va cambiando con cada decisión que tomamos. Sí hay probabilidades de futuro, que es lo que yo digo en Código Merlín, que aprendemos a ver las probabilidades de futuro, los futuros más probables. Entonces, claramente, vos, tu amigo en coma, podría decir,
podía ver el futuro más probable, porque era muy altamente probable, y te decía, va a pasar esto, viéndose el futuro, y luego terminaba pasando. ¿Y por qué terminaba pasando? No porque estuviera escrito, sino porque era lo más altamente probable que pasara. Entonces, si algo tiene un 98% de probabilidades de pasar, seguramente va a pasar. O sea, es altísima, altísimamente probable que pase. Esto que me contás es perfectamente así. No es una cuestión que te diga, te creo, porque yo ya tuve experiencias en lo personal y en lo profesional de este tipo y de muchas otras cuestiones llamadas sobrenaturales, que en algún momento voy a contar más. Y en algún momento voy a hacer un video que voy a subir a YouTube contando mi despertar, que fue hace, imagínense que fue el 3 de enero de 1996, no, 1997. 3 de enero de 1997 fue el despertar que yo tuve. Nunca lo conté, salvo a gente muy cercana y alumnos de un círculo muy selecto que me acompañaron en el tiempo, pero nunca lo conté masivamente. Y ahora decidí hace un tiempo hacerlo. Todavía lo tengo pendiente, no tuve tiempo de hacer este video, pero lo voy a contar, porque yo creo que voy a ayudar a mucha gente que probablemente le pasaron cosas similares y, viste, por ahí hay gente que no lo cuenta por vergüenza o porque piensa que le van a decir que está loca, o bueno, no. Estas experiencias de índole espiritual, llamémosla, existen y hay sobradas pruebas de eso. Entonces, eso lo voy a contar también para que muchos de ustedes se animen a contar cosas como me contó Agustín también. Está bueno que se animen a contar cosas personales. Si la gente hablara más abiertamente de estos temas, sería más fácil. La gente suele guardárselo pensando, no, si lo cuento van a decir que estoy loco, que estoy mal de la cabeza, que estoy pirado, que... ¿Por qué? Porque la comunidad científica mayoritariamente te dice que no, que eso no es posible, o que eso no existe, o que es una patología. No, pero hay una vanguardia científica de tipos como ha habido Jung en su momento, Rupert Sheldrake, David Bohm desde la física cuántica, Stan Grof de la psiquiatría. Hay un montón de gente en la vanguardia de la ciencia que estudia estos fenómenos. Hay departamentos específicos en universidades prestigiosas como son Harvard, como puede ser Oxford, que estudian estos fenómenos seriamente. Por ejemplo, los fenómenos de la reencarnación, los fenómenos de la vida después de la muerte. Hay departamentos dentro de universidades muy prestigiosas que uno no tiene ni idea que estudian esto. Y están conformados por psiquiatras, por psicólogos, por neurólogos, siguen casos, los estudian, buscan evidencia. Hay un montón de cosas. Pero bueno, la gente no suele saberlo, todo esto, porque no se lo cuentan. Y al sumo, la cercanía que tiene con la espiritualidad es la religión, lo que la religión, el dogma religioso al que igual pertenece, te pone en la cabeza. Y eso sí suele estar bastante distorsionado y suele bastante mentiroso, porque es una distorsión simplemente que viene de tiempos milenarios, y en esa época se usaban otro tipo de metáforas, de manifestaciones para explicar cosas que hoy son obsoletas. Entonces, cuando uno lee eso, te dicen eso, decís, esto es una estupidez, no me cierra para nada. Y te volvés escéptico. No, lo que hay que hacer es buscar más allá, ir más profundamente. Por eso, esto de espiritualidad 3.0 que yo le decía antes, que es lo que yo desarrollé, para trabajar seriamente sobre los temas que llamamos espirituales, que son ni más ni menos que el despertar y la expansión de la conciencia. Y de todas las capacidades que tenemos más allá del ego. Más allá del ego. Que se pueden activar solo desde el self. Ese es el objeto del curso de Código Merlín, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere salir también? ¿Quiere salir en el vivo y preguntarme directamente? Los que se animen a salir y a hablar conmigo, les voy a dar algún premio, les voy a dar. Para animarlos a que lo hagan. Porque yo sé que cuesta. Pero bueno, como fue el caso de Agustín recién, ¿no? Agustín, como ya le dije, le voy a dar un descuento para el curso de Merlín que comenzamos la semana que viene. Así que si alguien tiene el coraje y el valor, que salga del vivo. Y si no, bueno, si no se animan, háganme preguntitas, así seguimos charlando. Pregunten lo que quieran, total. Si algo no lo puedo responder, es que decir, no, esto no lo puedo responder, no lo puedo responder. No hay preguntas que estén mal, digo siempre lo mismo.
Todas las preguntas aportan. A ver, acá hay una pregunta también interesante. ¿Es verdad que heredamos cosas de nuestros ancestros? De eso hablan las constelaciones familiares. Bueno, acá esta pregunta es compleja. Es compleja para responderla, porque no hay una sola respuesta. Y yo les voy a responder esta pregunta de dos maneras que van a parecer contradictorias, pero que no son contradictorias. A ver, yo trabajo en la terapia holográfica que hago con los pacientes sobre la memoria ancestral. ¿Sí? El tema kármico, para si lo quieren llamar en términos más clásicos. Trabajo sobre eso. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo en que existe una memoria ancestral. Y que se puede modificar, por supuesto. No voy a hablar de constelaciones familiares, porque es un tema, una disciplina muy específica, que la conozco en profundidad, hablé creo que en otro vivo, de esto he conocido personalmente al creador, Albert Hellinger, y lo que voy a decir nada más es que la teoría es espectacular, la práctica es casi imposible de hacerla adecuadamente o sin contaminación. Casi imposible. Es muy difícil hacer constelaciones familiares de la práctica sin que esté contaminada la información. Contaminada del inconsciente de todos los que participan. No voluntariamente, sino involuntariamente. Pero eso lo voy a dejar a un lado, no me voy a explayar más. Sí voy a decir esto. Si yo digo que heredamos cosas de nuestros ancestros y tenemos que laburar en la memoria ancestral para sacarnos de encima todos esos condicionamientos negativos, porque heredamos culpas, miedos, resentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se codifica en términos de arquetipos. La memoria ancestral se codifica en términos de arquetipos. Entonces heredamos la víctima o el huérfano, heredamos el mártir, heredamos el tirano, heredamos el sentimentaloide, heredamos el esclavo, el frívolo, el gusano, no importa. Términos que no vamos a explicar ahora, pero son arquetipos disfuncionales que lo que hacen es codificar la herencia ancestral. ¿Y qué hacemos con eso? Una vez que descubrimos, lo cambiamos. El esclavo o el tirano por el guerrero, el gusano o la víctima huérfano por la madre, el mártir por el emperador o la emperatriz, el sentimentaloide por el amante, y así sucesivamente. El sufrido por el compasivo, así que ahí tenemos la herencia. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos, estamos convencidos, pero no digo conscientemente, tenemos una creencia muy metida en el inconsciente, muy profunda, y esto es una creencia ancestral, milenaria, o sea que está en lo profundo del psiquismo humano, hacia la que se llama la conciencia, o sea, el inconsciente colectivo de la humanidad. Creemos en esto, creemos que el pasado determina o condiciona nuestro futuro. Lo llamemos destino, lo llamemos Dios, lo llamemos diablo, lo llamemos karma, o lo llamemos herencia ancestral. Nosotros creemos eso porque nos convencieron de eso hace miles de años. Entonces estamos presos de ese sistema de creencias. Entonces funciona para nosotros, porque acuérdense esta frase siempre, creer es crear. Creer es crear. Yo creo algo, yo creo de creer. Yo creo algo, lo estoy creando para mi vida. Si la humanidad toda cree en algo, lo está creando para su vida. La psicología define la realidad individual o personal como una creación. Cada uno crea su realidad, dice la psicología. Y eso lo decía Buda hace 2500 años. Buda. Y muchos otros más, pero para citar a alguien. Y también la psicología social nos dice que la realidad global, colectiva, es una construcción también, es una construcción social. La construimos entre todos porque todos creemos en algo y ese algo existe, funciona para nosotros. Por ejemplo, nosotros creemos que el mes tiene 4 semanas, que hay 12 meses en un año, y creemos que además que las semanas tienen 7 días. Nada de eso es cierto. Objetivamente, nada de eso es cierto. Es una creencia. ¿Sí? La semana tiene 7 días, porque antiguamente se conocían 7 planetas sagrados. Se llaman por eso.
lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, etc. Ellos consideran que el Sol y la Luna también eran planetas, no tenían idea, ¿no?, de diferenciar planetas, estrellas, no tenían el conocimiento. Así que tenemos semana de 7 días porque nada más que antiguamente conocían estos 7 planetas, entre comillas, sagrados. Tenemos años de 12 meses simplemente porque los antiguos mesopotámicos dividieron el cielo en 12 porciones, vieron 12 constelaciones formadas por grupos de estrellas, y esas constelaciones, que son el origen del zodíaco, después fueron los meses del año. Entonces se dividió al año en 12 meses arbitrariamente por 12 constelaciones. Podría haber 24 o 6. Se dividió el día en 24 horas porque se siguió el mismo esquema. Se usó 12 horas para el día, 12 horas para la noche, porque cada hora tenía que estar regida por una constelación, por un signo zodíaco. ¿Sí? Entonces se dividió el día y la noche, y se dividió 12 horas al día y 12 horas a la noche. Por eso tenemos 24 horas en un día. Y podríamos seguir hablando de todo, del norte y del sur, y de todo lo que quieran más. Y las manecillas de reloj, ¿por qué van en sentido horario? Es decir, ¿por qué giran así? De izquierda a derecha. También eso es arbitrario. ¿Sí? Eso es porque los primeros relojes fueron de sol y fueron creados en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, la sombra en un reloj de sol, pones un palo y ves cómo el sol que impacta sobre ese palo va moviendo la sombra, se mueve en sentido horario y los relojes se crearon en sentido horario. Pero ¿qué pasa? En el hemisferio sur circula exactamente al revés la sombra. Pones un palo y vas a ver que el sol se va moviendo durante el día y la sombra va en sentido horario. Entonces hasta los relojes giran arbitrariamente en el sentido horario, y eso es porque lo hicieron una gente del hemisferio norte. La misma explicación de por qué el hemisferio norte está arriba en el mapa y el sur abajo. Porque la gente que dibujó los mapas vivía en el hemisferio norte y se puso arriba. Porque el universo no está ni arriba ni abajo. Es una roca flotando dentro del espacio. Imagínense dónde está arriba y abajo en el espacio. Bueno, ok, listo. Como no hay izquierda ni derecha. Como no hay adentro ni afuera, y esa es la otra cosa importante que hablábamos antes, acá se linkea, porque si yo digo adentro y afuera, si yo dije que la gota de agua es exactamente igual al océano, sus propiedades, es lo mismo el interior que el exterior. Adentro y afuera, ¿de qué? Del ego. El ego sí tiene adentro y afuera, porque el ego, digo, yo no soy con mi cuerpo físico. La mayoría de la gente dice, soy el cuerpo físico. Bueno, sí, dentro del cuerpo físico y lo que está acá ya está afuera. Pero la conciencia, el ser humano, no es el cuerpo físico, ni el. Ya hablamos del self, o el alma, y incluso una conciencia superior, que es el ser o el espíritu. ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo a la herencia ancestral. Como nosotros fuimos formateados dentro de este sistema de creencias, creemos que el pasado determina o condiciona nuestro futuro. Por ende, algo del pasado es la herencia ancestral, lo que nuestros ancestros han hecho en sus vidas. Y eso nos afecta. Y claro que nos afecta concretamente en el día a día. ¿Sí? Como si creemos en el karma en vidas anteriores. Yo ya lo expliqué antes, no hay vidas anteriores, porque esto es mirado desde acá, desde el ego, pasado y futuro. Si no, el tiempo no es una línea. Así como yo me salgo hacia el self, la conciencia del self no ve pasado y futuro como una línea de un círculo. Entonces las vidas son vidas simultáneas, diferentes espacios-tiempos. Similar a vidas paralelas, para que lo entiendan mejor. O a universos paralelos, que es un concepto que trae la física moderna. ¿Bien? Con múltiples dimensiones. Entonces, en ese esquema, yo tengo que decir, bueno, este condicionamiento existe. Pero también es verdad que ese no es un esquema natural, como estoy explicando. Así como el norte no está arriba en realidad, y así como el reloj no tiene por qué girar hacia de izquierda a derecha para ese sentido horario, podría girar al revés, y el sur podría estar en el mapa arriba y el norte abajo, y así como la semana podría tener 10 días, ¿sí? Y el año podría tener 24 meses, o 36, o 10, y así como el día podría tener cualquier cantidad de horas que no sea 24, porque todo es arbitrario. Así también, si salgo de la arbitrariedad y de los condicionamientos, en este caso de la conciencia colectiva de la humanidad, no existe algo así en el universo como una ley que me diga que el pasado determina o condiciona el presente. ¿Sí? No existe eso. ¿Por qué? Porque saliendo de la tercera dimensión y la cuarta dimensión hacia arriba, no hay pasado, presente y futuro. Eso está plegado.
Así que no podría el pasado condicionar el presente o el presente del futuro si todo eso está plegado. Eso puede pasar solamente en esta dimensión. Así que si yo me voy a dimensiones superiores, tengo que decir, no, el karma no existe, la herencia ancestral no existe. Si yo vengo a la tercera, cuarta dimensión, tengo que decir, sí, estoy sometido a eso, con un sistema de creencias creado, tengo que elaborarlo, tengo que liberarme de la herencia ancestral negativa para tener una vida sana y feliz. Entonces, ¿es posible liberarse del karma? Por supuesto. ¿De la herencia ancestral? Por supuesto. Tengo que hacer un cambio de conciencia, pasar de la conciencia del ego a la conciencia del self. Self, fuera de la prisión de la temporalidad lineal, se puede liberar con un acto de voluntad. Pero para eso tiene que vencer un montón de creencias que le dicen lo contrario. Y ahí está la dificultad. Tengo que hacer alquimia mental primero. Porque si no, el self no puede manejar, en buen sentido, o domesticar al ego, y el ego sigue entrampado en esa realidad. Así que la respuesta es compleja. Porque el universo no es sádico, no hay un Dios sádico que quiere que sufras y que dice, hiciste esto mal, te voy a castigar y ahora te va a pasar esto. O tus antepasados hicieron esto mal, ahora te voy a castigar y vas a sufrir eso en tu vida. No existe esa cosa. Lo que llamamos karma está mal entendido. Karma quiere decir acción. Y la acción puede ser buena o puede ser mala. Entonces, sí hay una cuestión de responsabilidad. Me hago responsable de lo que hago y acepto las consecuencias de lo que hago. Pero puedo reparar, puedo corregir sin problema. Entonces, no tengo que estar preso de nada del pasado. De hecho, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros decimos que hay un trauma del pasado que nos afecta en el presente y nos impide hacer determinadas cosas en nuestras vidas, no es verdad. Es una creencia errónea. No es el trauma del pasado que me afecta en el hoy. Lo que sucede es lo siguiente: las situaciones traumáticas que han sucedido en el pasado y que yo no pude elaborar en mi psiquismo, en mi inconsciente, son presentes. Entonces una persona, siempre lo explico con esta cosa, esta imagen muy gráfica, ¿no? Una persona que fue violada cuando era adolescente, fue abusada, y paga las consecuencias, ¿no? Pues ya es una persona de 30 y pico, 40 años, que claro, no se puede vincular sanamente con los demás, no puede disfrutar de la sexualidad. No es porque lo que le pasó hace 20, 30 años la sigue afectando. El pasado afecta al presente. No, es porque ese trauma, esa situación traumática que vivió, no la pudo elaborar, no la pudo cerrar. Como no la cerró, continúa abierta. Como continúa abierta en el inconsciente, sigue siendo presente aquí y ahora. Entonces esa persona es como que está siendo abusada y violada cada segundo de su vida. Y eso es lo que afecta a su vida presente. No es la influencia del pasado sobre el presente, es la influencia del presente sobre el presente. Si la persona logra cerrar eso, sanar eso, da vuelta a la página. Entonces en el presente, en su psiquismo, en el inconsciente, no está más esa información, ese virus, y puede vincularse bien y puede disfrutar la sexualidad bien. Pero tiene que haber cerrado y haber sanado. Si no, sigue siendo presente. Pero no es influencia del pasado sobre el presente, es influencia del presente sobre el presente. ¿Sí? De hecho, se lo voy a explicar un poco más detalladamente. Cuando a vos te pasa algo en tu vida, una experiencia traumática, imagínate que tu vida, vos venías en este camino. ¿Sí? Estás como para seguir así. Y de repente pasa un trauma, y vos venías así, y pasa esto. Te desvías, y vas para abajo. En vez de seguir así como venías bien, situación traumática hizo que pasara esto. Te vas para abajo. Te cambió el rumbo. Te cambió el futuro probable. ¿Pero por qué? Lo que cambia en el momento del trauma son las expectativas inconscientes del futuro. Esto sí es relevante. Porque nosotros estamos en realidad mucho más condicionados por el futuro que por el pasado, aunque nos parezca mentira. Nosotros tenemos expectativas inconscientes de futuro, es decir, que si seguimos haciendo esto correctamente, nos va a pasar después esto y después aquello, si yo hago bien mi trabajo me van a ascender, y luego a este escaloncito y esto otro más, y voy a llegar a ser gerente. O si yo hago bien mi trabajo en forma independiente, voy a seguir creciendo y siendo cada vez más exitoso. O si cuido mi salud y tengo una vida sana, deporte, alimentación saludable, meditación, etcétera, etcétera, voy a tener una vida saludable. Siempre tengo expectativas de futuro. Algunas son conscientes, la mayoría son inconscientes. Cuando viene una situación traumática, lo que hace es
pulveriza las expectativas de futuro que vos tenés y te crea expectativas de futuro disfuncionales, negativas. Por eso te desvían de tu camino abruptamente. Venías así, te hacen boom, así. Entonces, una persona que fue, por ejemplo, abusada cuando era adolescente, las expectativas de futuro que tenían que ver con tener una pareja sana, formar una familia, por ejemplo, si quería hacer, no quiero decir, pero tener una vida sexual también sana, se pulverizaron y en ese momento se crearon expectativas inconscientes de futuro negativas. Es decir, nunca más te vas a poder vincular sanamente, porque todas las personas o todos los tipos, si fue una mujer violada, por ejemplo, todos los tipos van a querer abusar de vos, se van a querer aprovechar, te van a maltratar. Nunca más vas a poder disfrutar de la sexualidad porque después de esta experiencia traumática que tuviste, ya está, es un camino cerrado para vos. Entonces, las expectativas futuras que se crearon en ese momento son las que hacen que en el presente vos la pases mal. Así que es mucho más real decir que el futuro condiciona el presente a que el pasado condiciona el presente. Cuando algo sucede en el pasado, se crean expectativas de futuro disfuncionales que condicionan el presente. Por eso, volviendo a Código Merlín, ¿qué decía Merlín? Merlín, ¿qué le decía al joven Arturo cuando lo preparaba para ser rey de Camelot? Le decía, ustedes los mortales están equivocados, viven creyendo que el pasado determina su presente. Nosotros, los magos, ¿sí? La gente que aprende a hacer magia, alquimia interior, cambiar las creencias, salir de las cárceles mentales que nos impusieron, decía, nosotros los magos vivimos hacia atrás en el tiempo. Dejamos que sea nuestro futuro quien condicione nuestro presente. ¿En qué sentido? En que el mago crea expectativas de futuro conscientes que sean buenas. ¿Sí? Se ve siendo exitoso, se ve estando sano, ve lo que quiere lograr, ve su deseo plasmado. Entonces, deja que ese deseo plasmado que ve sea lo que condicione su presente. Y eso hace una alquimia importante porque de golpe soltás la mochila del pasado y te liberás de todo eso, que llamamos el karma, de una vez y para siempre, y a su vez dejás que sea tu mejor versión, que es la del futuro, la de condición del presente. Por ende, en el presente empezás a vivir mejor. Entonces, tus proyectos, tus objetivos y tus deseos empiezan a concretarse en el aquí y el ahora. ¿Sí? Fíjense que una de las cualidades que siempre se habla cuando una de las premisas, cuando decimos ley de atracción, es imagínate tu deseo como ya concretado en el aquí y el ahora. No como que en el futuro vas a lograr algo, no, como que ya imaginate, visualizá que ya lograste eso. Es esto, traer el deseo de futuro al presente, creérmelo para que eso me condicione. Y eso va a hacer que mi psiquismo se ponga a funcionar de manera tal de que esas expectativas de futuro conscientes empiecen a generar en mi vida, primero externamente y luego internamente, a atraer, generar internamente las condiciones y luego atraer los elementos que necesito para que ese deseo se plasme. Esa es la magia. Esa es la magia. ¿Sí? Se las voy a reducir en una frase que yo enseño en Código Merlín y lo enseño en detalles. ¿Qué es la magia? El deseo a través de la voluntad adquiere poder de acción. Deseo, voluntad, acción. Cada uno de estos términos requiere un análisis hiperminucioso, porque hay que explicarlo con detenimiento y enseñar cómo funciona todo esto. Que eso es lo que hacemos en Código Merlín, enseñar cómo funciona esto con ejercicios concretos, con ejercicios prácticos. Para que ustedes al practicarlos vean los resultados. No se lo digo yo, sino este programa tiene desde el 2007. Imagínense que lo probé muchísimas veces a lo largo de los años con muchísima gente, con muchísimos grupos. Entonces, pero más allá de lo que yo les pueda contar, la experiencia personal es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que van a sentir y a experimentar todos aquellos que ya se anotaron para el curso de Código Merlín de la semana que viene, que comenzamos la semana próxima, y son 8 clases, como les dije, ¿no? Bueno, nada, eso es entonces la respuesta complejísima a si es verdad que le damos cosas a nuestros ancestros. Pregunta compleja y muy buena, y respuesta también muy compleja. No sé si la lograron entender, porque tiene muchas aristas, pero bueno,
es un sí y un no simultáneamente y no se contradicen porque tienen que ver con planos diferentes de causalidad, con niveles diferentes o con dimensiones diferentes. ¿Eh? Pero les puedo decir esto, no estamos condenados por el pasado, ni mucho menos. Eso sí es una mentira total. ¿Eh? Podemos liberarnos cuando queramos. Esta pregunta es muy complicada, la que me haces, bueno, me estás pidiendo que hable de la energía sexual y la semilla. Bueno, yo esto lo tengo hablado en uno de los videos que tengo en mi canal de YouTube. He hablado de esta cuestión y tomé para hablar el marco del mito de Adán y Eva, del Génesis, o sea, de la creación del Génesis bíblico, ¿no? Ahí está muy, muy bien explicado. Difícil hablarlo así también porque es un tema que requiere todo un análisis profundo y es como para un seminario entero. Pero bueno, es un tema muy importante. Eso sería como aprender a controlar la energía sexual. Aprender a controlar la energía sexual es aprender a controlar energía, lo que se llama energía elemental o fuerza elemental básica. De eso también vamos a hablar en Código Merlín, el segundo de las clases. Porque la energía sexual es eros, es energía de vida también, ¿sí? Es energía psíquica. Entonces, si yo aprendo a controlar esa energía, aprendo a controlar las emociones también. Y las emociones son la fuerza que me impulsa hacia adelante. Es el motor que tenemos nosotros para actuar. Cuando no sabemos controlar el deseo sexual, la energía sexual, nos controla a nosotros y ahí estamos en problemas muy serios. Y eso es lo que explica el descontrol emocional de la humanidad. Gran tema, porque hoy por hoy aparentemente la sexualidad está muy abierta, está muy bien, yo celebro la diversidad, me parece perfecto, pero de fondo se sabe muy poco del tema. Y cómo manejarla adecuadamente, menos aún. Pero es un gran tema ese para profundizar. Te da el control sobre las emociones y básicamente sobre cómo construir tu vida conscientemente, cómo hacer magia. Acá me pregunta, mira, alguien me está escribiendo, siempre tuve experiencias en sueños reales, e incluso me pasó de salir del cuerpo y volver en la misma habitación, sintiendo que otra alma se quería apropiar. Es algo que tuve que manejar y sin miedo. Es lo que hablábamos antes, son estas experiencias donde una parte de tu conciencia se desprende del cuerpo físico, entra a otras realidades, otras dimensiones, donde hay otros seres, por decirlo de alguna manera, otras entidades, y algunas entidades, depende en qué plano estés, son de luz, se llama de quinta dimensión para arriba, pero se llama de cuarta dimensión, ahí es un plano dual, hay luz y hay oscuridad, entonces ahí hay entidades positivas y entidades que son negativas, y hay que tener mucho cuidado con ese plano astral, y especialmente con el bajo astral, pero son experiencias muy, muy concretas, que las conozco perfectamente bien. Hay que saber manejarlo eso. No hay que bloquear, uno tiene esas capacidades, es lo peor que puede hacer es bloquearlo y asustarse. Lo que hay que hacer siempre es aprender a desarrollarlo. Esto ténganlo siempre presente. Y para aprender a desarrollarlo se necesita alguien que te guíe. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo no tuve mi despertar, tuve durante un tiempo no muy largo una guía y luego por un motivo X que no voy a entrar en detalle, perdí a alguien, me quedé solito, sin rumbo y la pasé muy mal. Entonces me las arreglé solo y salí adelante. Pero comprendí que si hubiera tenido una guía, hubiera sido mucho más simple. Entonces, todos mis esfuerzos han sido a partir de ahí, de mi experiencia personal, armar programas en donde puedo guiar a personas que tienen ciertas cualidades, despiertas, talentos, dones, como los queramos llamar, y que no lo saben manejar. Entonces, por eso en estos programas de Merlín, Pandora, Proyecto Neo, está armado por eso. Y la mayoría, muchos de mis pacientes tienen que ver con esto, son gente que tiene experiencias de este tipo y que recurren a mí por eso. Y bueno, yo los ayudo, a ver, no solamente que no es una patología, porque en general suelen venir ya de varios psicólogos, varios psiquiatras que le dicen barbaridades, están locos y los quieren medicar, y hablamos desde chicos, adolescentes hasta adultos, ¿no? Y finalmente, lo que hacemos acá es, no, yo los ayudo a aprovechar esos talentos y saber manejarlos adecuadamente. La
clave está en saber manejarlos. Pero hay que aprovechar cuando uno tiene esos talentos, esas cualidades, esos dones despiertos, porque bueno, son una gran ventaja si uno lo sabe manejar. Para uno y para el resto, para el entorno. Porque uno lo maneja no de manera egoísta, también es manera de ayudar a los demás. Fundamental. Así que esa experiencia me parece interesante que la compartas. Me voy acá a decir, yo tuve una infancia traumática con padres tóxicos, violentos, y siempre atraje a mi vida personas tóxicas y parejas golpeadoras. Aclaración, nunca había sanado mis heridas del pasado. Claro, esto es lo que yo decía antes. Esta infancia traumática con padres tóxicos, violentos, te condiciona de manera tal que vos luego atraes este tipo de experiencias a tu vida, este tipo de parejas, este tipo de vínculos en general tóxicos. Pero ¿qué pasa? Lo que vos decís en el último renglón es importante. Nunca habías sanado las heridas del pasado. Si vos sanás, si vos hubieras sanado eso, hubieras cerrado esa situación, el trauma hubiera desaparecido y no hubieras seguido atrayendo eso. Hubieras atraído relaciones sanas en tu vida. Entonces, nuevamente, no es el pasado, sino es que como quedó abierto y no se elaboró, sigue siendo presente en tu inconsciente y atraes lo mismo, por ley de atracción. Por ley de atracción es una ley del universo. La ley de gravedad es ley de atracción. ¿Sí? La ley electromagnética es ley de atracción. Lo negativo atrae lo positivo. Miren el núcleo atómico que es positivo, el electrón es negativo, se atraen. La ley de atracción se manifiesta en el universo de muchas formas distintas. Una de ellas es el amor también, que es una manifestación de la ley de atracción. Lo expliqué en otro video de YouTube. ¿Sí? Entonces siempre la ley de atracción a ver, estamos sometidos a la ley en nuestra vida. El tema es hacerlo conscientemente, porque si no atraemos cosas negativas. ¿Por qué? Porque no sanamos un trauma, no cerramos una herida. Y entonces lo que había pasado en ese momento con la infancia traumática es que se dispararon en tu inconsciente expectativas de futuro en donde ibas a ser sistemáticamente agredida, violentada, maltratada por otras personas, por tus vínculos, y que nunca te ibas a poder vincular sanamente. Y eso fue una profecía autocumplida y sucedió. Entiendan eso, las expectativas de futuro que son inconscientes son con profecías autocumplidas, llevan a que se cumplan, porque son creencias. Acuérdense cómo se llama todo lo que forma el campo mental. Creencias, no hechos, creencias. Es decir, son cosas que yo creo. Muchas cosas las creo yo y muchas cosas las creo yo porque las cree todo el mundo, las cree la religión a la que pertenezco, las cree la sociedad en general. Son creencias milenarias, pero son creencias. No son hechos concretos, objetivos, reales. Son creencias que crean una realidad específica. Crean un tipo de realidad. Si yo cambio las creencias, la realidad cambia. Así que, por supuesto, entonces la clave ¿cuál es? Cuando uno es consciente de que pasó esto en la infancia y ya creció y tiene la forma de poder decir, bueno, quiero trabajar sobre esto, hacer un trabajo interno profundo que te permita cambiar las expectativas de futuro inconscientes negativas que había generado por el trauma, por expectativas conscientes de futuro positivas, cambiando eso, cerrás el trauma, sanás la herida, te liberás de ese condicionamiento y empezás a tener relaciones sanas y ya gente no que te maltrate, ¿sí? Sino gente que te trate bien, gente que te aporte algo positivo a tu vida, gente que realmente te ame sanamente. Vínculos sanos, no vínculos que te intoxiquen. Pero esta es la explicación, así que está bueno lo que contás porque aclara lo que yo teóricamente expliqué hace un rato, lo estás poniendo en hechos concretos. Muchos de estos temas, lo que estoy hablando, están en los videos de YouTube, del canal de YouTube, ¿sí? Entonces, fíjense eso, los que están profundizando van al canal de YouTube y se miran los videos, que hay 60 y pico de videos subidos, y sobre muchísimos de estos temas. También pueden preguntar después de ahí, dejar preguntas, por supuesto. A ver, ¿qué otras cosas me quieren preguntar? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿quién se anima a hacer una pregunta? O, como dije antes, si alguien quiere salir en el vivo, como salió Agustín, y charlar y contarme alguna experiencia que tuvo sobre estos temas, o hacer una pregunta, primero se los voy a agradecer
por la valentía y el coraje de poner la cara. Y después, como hice con Agus, les voy a dar, si les interesa el curso de Código Merlín que arrancamos la semana que viene, les voy a dar una bonificación a los que se animen a salir, como se la di a Agustín. Y bueno, les recuerdo, busquen después en el feed la información sobre el Código Merlín, que está ahí, vean bien de qué se trata, y todavía hay tiempo de anotarse, quedan ya pocos días para anotarse, pero todavía hay tiempo para anotarse. Bueno, estuvimos haciendo unos sorteos respecto a eso también, ya tenemos un ganador que ganó una beca del 100% para hacer el curso, y 2 ganadores que ganaron 2 medias becas, o sea, del 50% para hacer el curso. Así que los felicito. Bueno, y Agus, que por poner la cara y contar una experiencia personal acá en el vivo, también le voy a dar un descuento, como le dije. Bueno, gracias. Acá me está diciendo la persona que me ha preguntado por esto de infancia traumática y los padres violentos. Me está diciendo, sos muy claro, Fer, ¿cómo no te conocí hace 30 años atrás? Bueno, porque las cosas se dan en el momento justo, en el momento exacto que se tienen que dar. Y pues yo hace 25 años que trabajo con esto, sí, hace mucho más que estoy en el tema, súmenle 5 años más de carrera de psicología, tenemos 30 años, pero además yo estoy en estos temas desde mucho más chico, porque empecé a investigar, aunque parezca mentira, estando en el primario, a leer libros de metafísica, de espiritualidad y de todo este tipo de fenómenos paranormales desde muy chico. Y bueno, y ya les dije en algún video que voy a subir próximamente a YouTube, voy a contar mi experiencia de despertar, que es muy interesante. Hay mucha cosa para contar ahí, y otras experiencias tantas que he tenido en tantos años, ¿no? Pero además, porque recién ahora, desde hace muy poquito tiempo, decidí abrirme a las redes. O sea, yo trabajé durante muchos años, siempre trabajé con pacientes y dando muchos cursos. En un momento tuve mucha exposición, al principio, en tele, en radio, en revistas de acá, del exterior. Había un canal que se llama Canal Infinito. Estuve en un montón de programas de ese canal. De hecho, si buscan los videos en el que bajen YouTube, van a encontrar algunos de toda esa época, fueron varios años. Después paré un poco y me concentré en, no hice publicidad, en el boca a boca, en seguir con mis pacientes de siempre, que siempre los tuve, y venían otros recomendados y los cursos. Y la verdad es que tomé conciencia, les voy a decir la verdad, por la pandemia, de que tenía que llegar a mucha más gente. Y por eso empecé con las redes. Porque la verdad es que me sugirieron lo de las redes hace muchos años a mí. Lo del canal de YouTube también. Y nunca lo quise hacer. Y cuando vino la pandemia lo empecé a pensar. Y dije, el mundo está muy mal, hay mucha oscuridad, hay una egrégora muy negativa cubriendo el planeta Tierra. Ahora con la guerra que tenemos de Rusia y Ucrania, ni hablar. La egrégora es una forma de pensamiento colectiva global, una creencia global, y se puede ver como una especie de nube oscura que rodea el planeta Tierra. Y a esa nube estamos todos conectados. Nuestra mente individual está conectada a esa mente colectiva todo el tiempo, y todos los días estamos siendo retroalimentados por esa porquería, por esa basura, por esa toxicidad de información. Entonces, cuando vino la pandemia, ahí dije, voy a hacerlo de las redes, lo del canal de YouTube, tengo que llegar a más gente, y por eso lo empecé a hacer ahora más masivo. Yo los programas que he hecho siempre fueron para mucho más exclusivos, bueno, así, ¿sí? Para menos gente, y la verdad es que tenía aranceles mucho más elevados. ¿Y por qué? Porque, bueno, consideré que trabajando de esa manera estaba bien, que no necesitaba mucha gente, y que yo vivía tranquilo y bien con la gente que tenía, y que lo formaba exhaustivamente. Pero me di cuenta después de la pandemia que hay mucha gente que está muy mal, y que entonces necesitamos urgentemente despertar conciencias. Y la forma que encontré yo de despertar conciencias es entrar en las redes y difundir esto. Por eso hay un montón de videos de YouTube que pueden ver gratuitamente todos, donde hay un montón de información, incluso hay ejercicios que he subido, y por eso a los cursos les he puesto un formato tal que permita que lleguen a mucha gente. Y por eso puse también aranceles como muy accesibles. Lo mismo lo de las becas que estoy dando, eso es por esto, porque quiero llegar a mucha gente para que ustedes, luego de hacer el curso, lo difundan.
y eso llegue a más gente. Y a ver si logramos en algún momento una masa crítica de despertar, de luz, de despertar de conciencia, de salir de toda esta sombra en la que vivimos, esta oscuridad, esta dualidad, porque el mundo no tiene por qué ser tan traumático, la vida no tiene por qué ser tan caótica, no tenemos por qué sufrir tanto. Eso es por creencias. Entonces creo que llega el momento de empezar a que esa luz, que hablaba al principio de la charla de hoy, se difunda, se desparrame por todos lados, a ver si podemos mejorar la calidad de vida en lo individual y en lo colectivo, que es lo que nos merecemos nosotros en realidad. Así que esa es la explicación de por qué. Seguramente no me conociste hace tanto tiempo atrás, porque me manejaba en círculos mucho más pequeños, sacando esa etapa de los primeros años, que bueno, ahí sí tuve mucha exposición. Y después ahí es donde decidí meter un poquito más para adentro, porque también tuve a mis hijos y bueno, dediqué más tiempo a la familia también. Pero bueno, hoy creo que es tiempo de que todos damos luz, sabiduría, intentemos aplicar a nuestra vida, vivir mejor, ser más felices y ayudar a los demás a que sean más felices, dejar de estar tan frustrados, salir de la frustración, ir camino hacia la autorrealización. Y eso no se puede hacer si vos no estás bien con vos mismo y con los demás. Primero tenés que estar bien con vos mismo y después vas a poder estar bien con los demás. Y eso es una cosa que es un efecto multiplicador. Porque entonces la gente va a estar bien, y más gente va a estar bien, y más gente va a estar bien. Y vamos a ir logrando de a poquito cambiar la realidad tan nefasta, tan negativa que tenemos hoy en día en el mundo. No en la Argentina, digo, en el mundo estoy hablando. Muy negativa. Porque hay un gran descontrol de los impulsos, hay un gran descontrol de las emociones, hay un gran descontrol de la sexualidad que hace a la fuerza elemental básica, que son básicamente luego las emociones. Y hasta que no aprendamos a controlar todo eso, vamos a estar en un mundo caótico, conflictivo, peleándonos con el otro, discutiendo por todo, una discordia y un desacuerdo permanente, cuando tengo que buscar la concordia, el acuerdo, el consenso, y no lo sabemos hacer. Pero ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo con el otro? Porque no nos podemos poner de acuerdo con nosotros mismos. O sea, si yo no tengo paz interior, porque me estoy peleando conmigo mismo, y dentro hay voces que me dicen blanco, otras me dicen negro, me estoy peleando, ¿cómo no me voy a pelear con el otro? ¿Cómo voy a reconciliarme con el otro? Imposible. Entonces primero se empieza por casa. Acá me estás preguntando, espera, sí, me estás preguntando por la máscara, creo. No. Porque dice máscara abajo. No podía responder porque estoy trabajando, dice. Ah, ok. Máscara y pegamento. Ok. Bueno, Agustín, nada. Lo del despertar lo voy a contar en un video de YouTube porque es largo. Es una experiencia muy fuerte que tuve en el año 97, ¿no? El 3 de enero exactamente del 97. Imagínate que yo era un psicólogo recién recibido. Pero bueno, es algo muy fuerte, porque ahí es donde tuve el clic de conciencia y empecé a cambiar mi perspectiva y realmente empecé a percibir cosas que nunca había percibido, ¿no? Cosas que no percibimos comúnmente con los ojos. Entonces, yo qué sé, es interesante, pero ya te digo, nunca lo conté hasta ahora. Y a ver, voy a hacer una cosa muy breve, después lo voy a hacer con detenimiento para que se entienda bien. La cuestión es así, yo el día que, esto arranca en realidad antes, arranca el 20 de diciembre del 96, que fue el día que yo me recibí en la facultad, en la Universidad de Belgrano, de psicólogo. La materia que tenía que dar, la última materia que yo dejé, era psicología del arte, y trabajábamos mitología y todo ese tipo de cuestiones. Y yo he hecho un trabajo sobre mitología que se había llamado, le puse por título la religión como metáfora, comparando la vida de Jesús con la vida de Buda, mostrando todos los paralelismos y mostrando que en realidad eso en realidad no es que la historia es un disco rayado, sino que es un mito, y que el mito tiene un sentido profundo que hay que aprender a leer más allá, ¿sí?
cada cosa tiene un sentido. Entonces cuando Jesús se bautiza en el río Jordán y baja la paloma,